Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora un ejercicio de bivariadas de dos variables con tablas de frecuencia. Se realizó una encuesta a 1.200 personas sobre cantidad de hijos que tenían las personas y cantidad de mascotas. Se obtuvo la siguiente tabla de frecuencias relativas, o sea, están relativizadas, divididas por el total. Cada frecuencia fue dividida por 1.200 y se obtuvo la frecuencia relativa para cada caso. Y acá se encuentran entonces las intersecciones. Hay personas que tenían cero, uno, 2 o 3 hijos y personas que tenían cero, uno o 2 mascotas. Eso es lo que se consideró en la muestra. Entonces, forme la tabla bivariada de frecuencias. Vamos a partir por acá. Voy a reescribir esta tabla. Aquí tenemos, entonces es lo mismo, solo que vamos a tener un total de 1.200, porque se encuestó a 1.200 personas. Y así vamos a ir viendo que esto era el 15%, entonces yo multiplico 0,15 por 1.200 y tengo 180. Repito para todos, 0,1 por 1.200, tenemos 120. Tengo 0 por 1.200, van a ser 0. Esta es una tabla de frecuencias, cantidad de personas, es decir, el 5% de 1.200 son 60. El 6% de 1.200 fue 72 personas. Bien, y así sucesivamente completamos la tabla. Bien. Entonces significa que personas que no tenían hijos ni mascotas hay 180, personas con un hijo y cero mascotas hay 120 y así. Entonces procedemos a sacar los totales, muy importante, con eso el total va a coincidir con la suma de las probabilidades, suma de los totales. O sea, hacemos 180 más 120 más 0 más 60, tenemos 360. Hacemos tanto una suma vertical como horizontal. Entonces 72 más 84 más 240 más 48. Tenemos que es 444. Última suma horizontal, 120, que era el 10%, 10%, 10%. Son 120 por 3 más 36, es decir, 396. Y ahora una suma vertical, 180 más 72 más 120. 372. 120 más 84 más 120, tenemos 324. Luego tenemos 240 más 0 más 120 y tenemos 360. Y para terminar, 60 más 48 más 36, 144. Si sumamos tanto horizontal como verticalmente los totales, ambos tienen que llegar a 1.200. Comprobamos rápidamente si es que esto no nos dio algo, hicimos mal. Tenemos horizontal que es 1.200 y abajo 360 más 444 más 396, tenemos 1.200. Excelente, ahí estaría la tabla bivariada de frecuencias, siendo estas frecuencias o frecuencias absolutas y esta la de frecuencias relativas o probabilísticas también, pero aún no llegamos a esa parte de la materia. Después dice, ¿cuántas personas tienen hijos y mascotas? O sea, la pregunta B, ¿cuántas personas tienen hijos? O sea, tienen hijos, es decir, que tengan un hijo o dos hijos o tres hijos y tienen mascota, uno y dos. O sea, todas estas personas que están, que voy a destacar a continuación, todas estas personas que tienen hijos y tienen mascotas, serían todas estas. Así que procedemos a sumar. Voy a borrar estos rayones que le hice a la tabla para poder seguir. Entonces, 84 más 240 más 48 más 120 más 120 más 36. Y eso me daría 648. Voy a borrar eso entonces. Aquí serían 648. Bien. Tenemos la pregunta C, que dice, dentro de las personas, no, ¿qué porcentaje de las personas no tiene hijo, pero tiene mascota? Entonces, ¿qué porcentaje de las personas no tiene hijo? O sea, cantidad de hijos, no tiene hijos, 0, pero sí tiene mascota.
o sea, estos de aquí. Bien, así que podemos proceder a decir qué porcentaje, 72 más 120 sobre 1200. Aquellos que no tienen hijos y tienen mascota. O pero, el pero y el y son básicamente lo mismo. No tienen hijos y tienen mascota. O sea, 72 más 120 sobre 1200. O bien lo que sería lo mismo, utilizar eh, esta tabla acá. Perdón, se me mueve eso. Ahí. Podemos hacer lo mismo, pero utilizando la tabla que teníamos de frecuencia relativa, que no tienen hijos, pero tienen mascota, o sea, el 16% básicamente. ¿Bien? Ah, 0,16 o 16%. En cualquier caso nos va a dar lo mismo. Si corroboramos 32 más 120 dividido en 1200, me da exactamente 0,16. El 16% entonces no tiene mascotas, pero tiene hijos. Pregunta D. No, al revés, no tiene hijos, pero tiene mascotas. La pregunta de, dentro de las personas que tienen hijos, ¿cuántas tienen mascota? Dentro de las personas que tienen hijos, o sea, estamos acá, dentro de las personas que tienen hijos, estas personas que tienen hijos, ¿cierto? ¿Cuántas tienen mascotas? Todas estas, solo estas, ¿cierto? Porque es de las personas que tienen hijos, es decir, dejando afuera a los que no tienen hijos. De las personas que tienen hijos, ¿cuántas tienen mascota? Sumamos entonces. Tenemos 84 más 240 más 48 más 120 más 120 más 36. Tenemos entonces nuevamente 648. Podemos ver que es la misma respuesta de antes, porque la problemática nos lleva a lo mismo, pero la forma de preguntar y la forma de abordar es diferente. Porque la primera decía, ¿cuántas personas tienen hijos y mascota? Es decir, nosotros fuimos a ver quiénes cumplían con ambas condiciones, quiénes cumplían con ser cantidad de hijos, con tener cantidad de hijos uno, 2, 3, y a la vez con tener uno o dos. Y con eso cumplimos. Pero acá decía, dentro de las personas que tienen hijos, es decir, hay una condición distinta. Estamos metiéndonos en un mundo de las personas que sí tienen hijos. Y dentro de ellas, ¿cuántas tienen mascota? Entonces, si bien la respuesta es la misma, el cómo se aborda la pregunta es absolutamente diferente. Bien, y para el último, que dice, de las personas que no tienen mascota, misma idea. Vamos a hacer una condición acá. Hay una condición que dice que las personas no tienen mascota, me tengo que meter dentro de este mundo. De las personas que no tienen mascota, es decir, todo esto se elimina, ¿cierto? Tenemos de las personas que no tienen mascota, o sea, estamos viendo esta. ¿Qué porcentaje tiene hijos? O sea, vamos a preguntarnos cuál es el porcentaje de estas personas. Vamos a verlo aquí. Tenemos entonces, de las personas que no tienen mascota, o sea, condiciono a que esto vale cero. Entonces, ¿qué porcentaje tiene hijos? O sea, 120 más 0 más 60, pero de un total de 360, porque estamos viendo solo a las personas que no tienen mascota, de las cuales son entonces 360. Y los casos favorables son 120 más 60. Es decir, la mitad, porque tenemos 120 más 60 son 180 y sobre 360 es un medio, es 0,5. O sea, vamos a tener 0,5, es decir, el 50%. Bien, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen llegar, que estén muy bien.